Hola, bienvenidos todos a nuestro canal España al Desnudo y a nuestra crónica diaria. Yo soy Mr. T. Hoy en nuestra crónica diaria vamos a hablar de las elecciones de la Comunidad Autónoma de Madrid y en específico de uno de los candidatos, el señor Pablo Iglesias. Tengo de decir que cuando supe de este señor, yo vivía fuera de España, su nombre me recordaba a alguien de connotaciones históricas que tenía el mismo nombre. Y en aquel tiempo en que vivía fuera de España, pues viví toda la experiencia de la creación de Unidos Podemos y todos los movimientos y todo de una forma un poco, pues diré que no me lo tomé muy en serio, ¿no? No pensé jamás que este señor pues llegaría a lo que ha llegado, que era ser vicepresidente segundo del gobierno de España. Pero vamos a hacer un pequeño repaso porque recientemente, y sé que no ha salido mucho en los medios, pero recientemente ha salido un vídeo de este señor, donde antes de ir a la entrevista, en el debate, en televisión, previo a las elecciones, pues este señor pues iba en su coche con chofer y a pocos metros de distancia del lugar donde iba a ser recibido por la prensa y demás, pues se bajó del coche con chofer y cogió un taxi de un amigo, por cierto, y se acercó, ¿no? Esto en cualquier país, en cualquier cultura mínimamente civilizada hubiera bastado para que este señor dimitiera, ¿no? Porque es obviamente una explicación muy explícita de lo que es la ética de una persona que hace eso, ¿no? No tiene ningún reparo en básicamente fingir una situación que es totalmente real para ocultar una realidad que le desacreditaría en cuanto a lo que defiende, ¿no? Pero analicemos un poco este personaje. Ya he explicado en alguna ocasión en mis vídeos que la lucha real que hay hoy no es entre izquierdas y derechas, entre religiosos o no religiosos, entre cualquier movimiento que se pueda plantear, sino en realidad entre moderados y no moderados, ¿no? Aquellos que todavía defendemos que se puede discrepar en cierta medida y en cierta lógica, incluso cambiar de opinión y discutir cosas con cierta flexibilidad, a aquellos que hacen de su dogma religión y viven en un mundo donde nosotros somos los buenos y ellos son los malos, ¿no? En este grupo siempre se encuadran, desafortunadamente crecen en número, lo que yo llamo personas arrogantes. En este sentido, la definición de arrogantes que uso yo no es tanto que alguien se crea más o más o menos inteligente. Yo lo defino siempre como el que se cree más listo de lo que es. Se puede ser muy inteligente y aún ser arrogante, como se puede ser muy poco inteligente y serlo. Todo depende de un factor relativo, ¿no? Por ejemplo, si Messi dice que es el mejor jugador del mundo, pues no creo que se le pueda considerar muy arrogante. Pero si una persona de un barrio, si yo mismo digo que soy el mejor jugador de mi barrio, pues a lo mejor eso es una actitud arrogante, ¿no? Y en esas vivimos un poco, ¿no? El gran problema de los que todavía creen en la izquierda comunista y en ideologías semejantes a la venezolana y parecidos, y lo del señor Iglesias, es un poco lo que alguien recientemente definió como que en cada generación hay un grupo de idiotas, básicamente, que creen que si el colectivismo y el comunismo ha fracasado es porque ellos no lo guiaron, ¿no? Entonces, como creen que los demás son más tontos, pues en realidad el comunismo sí funciona, etcétera. Obviamente el tener una ideología es una cosa aceptable. Siempre volvemos, si no se llega a extremos, si no se llega a extremos donde se aceptan ideologías que, sintiéndolo mucho y por muchos seguidores que tengan, tanto la extrema izquierda como la extrema derecha, son ideologías fracasadas, ¿no? Y con muchas otras connotaciones, ¿no? Lleva a cualquier persona que esté mínimamente estudiada en economía y que entienda un poco la dinámica de los países comunistas, y yo he trabajado en muchos países de la Unión Soviética, de hecho hablo incluso algo de ruso, pues toda persona que haya vivido este tipo de cultura sabe perfectamente o puede entender con unas nociones muy básicas porque el comunismo falla, pero claro, siempre hay alguien muy listo que cree que no. Que su ideología es muy buena, que sus creencias políticas son mejores que cualquier lógica
y que por lo tanto tiene que ser la situación así, ¿no? Y es un poco lo que ha pasado en España desde el franquismo, ¿no? En realidad el PSOE durante muchos años ha estado vendiéndose que es de izquierdas, pero siempre ha tenido unos señores dentro que, bueno, vendían unas ideas de cara afuera y de cara adentro pues hacían algo mucho más parecido a la socialdemocracia y tal, que bueno, nos podemos acordar de las generaciones anteriores, ¿no? Y todo eso terminó cuando empezaron las primarias, donde básicamente en vez de elegir candidatos inteligentes, empezó a elegir candidatos más favorecidos por los fanáticos, que al fin y al cabo suelen ser las bases de todos los partidos, ¿no? Los que están en las bases de los partidos están en ellas precisamente por eso, ¿no? Y ahí un poco fue cuando se cambió de una situación que podíamos llamar, no sé cómo llamarla, pero que consistía un poco en decir una cosa y hacer la contraria, a una situación directamente que el populismo pues ya sobrepasa, y donde tenemos un presidente que primero es él, luego es los seguidores de su partido que están con él, luego es su partido y luego es el país, ¿no? Justamente el lado contrario. Mientras que antes teníamos una versión hipócrita, que en cierta medida es el precio que ha pagado el PSOE, ¿no? Por conjugar un mensaje que vendía y unas ideas que luego más moderadas, que gente más preparada veía que no eran viables. Pero estábamos hablando del señor Iglesias. El señor Iglesias directamente se aprovechó de que había esa disfunción o diferencia entre lo que el PSOE decía y lo que hacía, y básicamente pues en un momento determinado sacó muchos votos en función a capturar ese electorado de izquierdas que realmente quería ese tipo de ideología más en boga de lo que les gustaba, ¿no? Obviamente el hecho de que el PSOE no hiciera lo que decía venía a demostrar lo que acabo de explicar, ¿no? De que esas ideologías en realidad no funcionan, no puede funcionar una democracia, una socialdemocracia, como puede funcionar un liberalismo más moderado, pero ideas como el comunismo, lo que le defiende el señor Pablo Iglesias, no funcionan. ¿Cuál es el problema del señor Pablo Iglesias? El problema del señor Pablo Iglesias es que tiene muy poca vergüenza, en el sentido de exponer sin ninguna vergüenza lo que hacen todos los manipuladores de la opinión pública, que al fin y al cabo son los creadores de dictaduras y de imposiciones como la dictadura de lo políticamente correcto. ¿Qué tratan de controlar estos señores? Y el señor se pueden encontrar muchos vídeos online del señor Iglesias defendiendo eso. En un vídeo en particular, en una declaración, pues defendía la idea de que si conseguían controlar televisiones, inmediatamente sus votos se dispararían, ¿no? Entonces, los medios de comunicación es una de las cosas que quiere controlar el señor Iglesias, o que tiene obsesión por controlar. Y la segunda es la educación. Estamos hablando de la educación concertada. A mí me ha tocado vivir ya en primera persona, y a mis hijos también, cuando vivíamos en Cataluña y ahora somos exiliados políticos, lo digo sin ningún tipo de vergüenza. Somos exiliados políticos porque simplemente a los que todavía nos consideramos mínimamente españoles en Cataluña, pues no nos ha defendido el gobierno, no nos ha defendido nadie, y muchos lo hemos abandonado, así de simple. Llevamos una manipulación desde el año 76, que yo iba a la escuela, y hasta mis hijos, donde se viene incubando la generación que ahora quiere la independencia. Eso se ha hecho directamente en la escuela sin la mínima vergüenza, ¿no? Y básicamente el señor Iglesias defiende un poco el mismo modelo, que todas las escuelas sean públicas. Sabemos un poco qué ideologías abundan entre el profesorado en ciertas instancias, y bueno, pues el señor Iglesias tiene la fe absoluta de que si controla los medios y que si controla la educación, pues cualquier idea como el radicalismo catalán se puede vender. En cierta medida tiene razón. También es cierto que la opinión pública es muy volátil y muy acomodaticia a lo que hay. También todo el mundo era franquista en el año 75, y 2 años más tarde todo el mundo era antifranquista. La verdad, al final se sabe. El pensar que la gente es tan idiota como para que, si dominan la televisión pública, amordazan a la privada, y todas las escuelas pues son públicas, pues el señor Iglesias ganará las próximas elecciones durante los próximos 40 o 50 años.
es naif y viene a demostrar otra cosa que es bastante patente cuando tratamos este tipo de gente, que es que no, tampoco son especialmente inteligentes. El primer paso que todavía estoy tratando de intuir, aparte del de poder estar bajo los focos, es porque un señor que es vicepresidente de un gobierno, pues decide presentarse a unas elecciones en Madrid, donde ni siquiera va a ser la cuarta fuerza política, ¿no? Pues eso, no sé. Este señor sabrá, pero bueno, en cualquier caso quería hacer un poco de referencia a lo que aprecio y lo que he visto en este hábito y recalcar un poco lo mismo que vengo a decir. Es absolutamente inaceptable, increíble, y eso no es tanto, el problema no es este señor, es un poco lo que dice de todos nosotros y lo que dice también de sus votantes, que un señor que presume de ser comunista y de defender lo que defiende, pues muy consciente de ello, llegue con un coche con chofer cerca de la televisión donde le van a entrevistar, se baje y coja un taxi y se acerque pues para aparecer en un taxi. Eso mismo lo dice todo, tanto de él como de sus votantes. Y lo demás, pues podemos hablar otro día. Suscríbanse a nuestro canal y hasta la próxima crónica. Buenas tardes.